Entrevistas. Damas y caballeros, público de Multicanal que nos mira en todo el Cantón Mejía, en Salcedo y en Ambato, un saludo fraterno. Estamos en 11 de noviembre y estamos celebrando la independencia de Machachi. Para ello tenemos aquí como un invitado especial a nuestro queridísimo historiador Antonio Morales. Antonito, muy buenas noches al programa. Muchas gracias, muy amable de su parte. Queremos justamente hablar y culturizarnos un poco, y lo más importante es la identidad de nuestros pueblos. Nosotros queremos hablar justamente hoy, 11 de noviembre, cómo viene esta hazaña de la independencia de Machachi. Bueno, no solo deberíamos verle como un evento puntual en la historiografía. El 11 de noviembre de 1820 es el resultado de un proceso de, llamemos, de movimientos sociales que se viene dando a nivel panandino, y en la Real Audiencia de Quito se torna crítico a partir de 1809 con el levantamiento del 10 de agosto. Vendrá luego la represión por parte de la corona con los soldados limeños que vendrán a sofocar, y ahí empieza el papel de los machacheños, primero con el apoyo que recibieron el 10 de agosto de los trabajadores o empleados de Gualilagua, que comandados por el señor Ante y Valencia fueron a respaldar al marqués de Selvalegre. En 1812, después ya, el cura Tadeo Romo, de una manera olvidada en la historia tanto local como nacional, juega un papel importante, porque él es el que mueve a la población para rechazar a las fuerzas limeñas lideradas por Tiberio Montes, que se dirigen hacia Quito, y ahí se libra una batalla en Mocha, ¿no?, en 1812, y es seguido juicio, es desterrado, enfermo y todo, se le pierde su rastro allá en la ciudad de Piura, en Perú. Qué bien. Esto de la independencia de Machachi entonces ya viene siendo, como usted dice, una consecuencia. Ya se vienen independizando tal vez Cuenca, Latacunga, Riobamba, tal vez la iniciativa también en Guaranda, y recae también aquí como una parte o como una reacción ante todo esto también la independencia, siendo el 11 de noviembre de 1820. Claro, así es, ¿no? Como le decía, en los Andes hay este remesón, este aire, este espíritu de la libertad y zafarse de las cadenas del coloniaje, y entonces en la localidad tenemos asuntos interesantes, como le digo, lo del cura Tadeo Romo, uno que vendría a ser el mentalizador, claro, a la generación de las ideas de libertad. Paralelo a él está también Capa Redonda, Tomás Pazmiño, que en 1814 está el propio presidente de la Real Audiencia emite una ley en la que se le persiga y se le traiga vivo o muerto y se le dé una recompensa al que cumple este papel, pero él en los páramos de Yanaurco se remonta y no se vuelve a tener rastro, pero y vuelven. Entonces con todas estas cosas en noviembre de 1820, como usted bien lo dice, ya empieza el sacudimiento de las fuerzas sociales en Loja, en Cuenca, en Guaranda, Ambato, Riobamba y Latacunga. Todo se da entre el 1 y el 11 de noviembre. Claro. Hay un personaje importante aquí dentro de lo que es la historia misma de aquí, de lo que es Machachi, el señor Antonio Benítez. Señor Antonio Benítez es parte de unas fuerzas de insurrección, algo nos puede... Bueno, aquí vemos lo interesante que es, y se puede distinguir al sentir de la localidad. Es decir, pocas familias en Machachi, tendríamos no debe haber habido más de 3,000 habitantes, pero con una cohesión, con un sentido del territorio y de la heredad cultural que juntan a los Yepes, a los Novoa, a los Llanes, a los Pazmiño, vienen de Aloac, los Gallardo, los Carpio, etcétera, y son ellos con mujeres también, porque hay documentos en los cuales la historiografía oficial solo da el protagonismo a ciertos elementos. Y aquí una cosa importante, de que Capa Redonda es de llamemos un segmento social indígena o mestizo, y él está liderando. Eso es lo interesante, ¿no? Pero la historia
como le digo, convencional de principios del siglo XX, únicamente seleccionaba cómo tiene que ser ahora en una nueva visión, en las nuevas perspectivas de los historiadores y de los jóvenes investigadores de la historia. Esto tiene que un poco el escenario homogeneizarse y ver que es un movimiento social en el que la localidad toma esta fuerza, y estamos a las puertas de Quito, y todos conocían lo sanguinario y lo brutal que era Melchor de Aymerich, pero sin embargo la gente se levanta. Entonces ahí está el entender a la localidad, algo que hoy nosotros ha cambiado la ciudad, tenemos el desarrollo y todo, pero el sentido de la localidad está perdido. El 11 de noviembre de 1820 ya Independiente Machachi, y se puede decir que esto fue el paso para que de pronto Simón Bolívar, Antonio José de Sucre pasen a Quito para sellar definitivamente el 24 de mayo de 1822 la batalla de Pichincha. Sí, esto vendría a ser el preludio, porque el 11 de noviembre que se levanta la gente y que incendian el cuartel real de dragones, que ponen en huida a los 40 dragones y a los infantes, y este cuartel estaba dirigido por el teniente Luis Andrade, y aquí hay una cosa interesante, que el 11 de noviembre se miran cara a cara el teniente Luis Andrade, joven, con José Palomino, el joven, llamémosle oreja o escucha o espía de las fuerzas patriotas. Se ven aquí y después se volverán a topar en el segundo Mocha, cuando ya el mariscal Sucre en 1822 viene con las fuerzas de independencia. Se puede decir sin duda que la ciudad de Machachi fue una ciudad importante para esa época. Importantísima, y para completar lo que usted me preguntaba, es que Melchor de Aymerich y Tiberio Montes piensan dos veces para sofocar el levantamiento, y entonces hacen una sofocación de manera, llamémosle, pasiva, aunque hay algunos documentos que dicen ya llegaron a Quito los presos de levantamiento, no sabemos cuánto es. Claro. Entonces, ¿por qué ellos no tomaron porque eran sanguinarios, por qué no tomaron una decisión fuerte? Porque al cerrar Machachi, al hacer una sangrienta represión, se cortaba la dinámica al mercado, a Guayaquil y a Quito, de carne, de leche y de todas estas provisiones. Entonces eso pensaron, y también como el levantamiento ya era general, ¿no? Tenemos que un poco también pensar en la época cuáles son las decisiones que tenían que tomar tanto los de la corona como las fuerzas patriotas. Qué importante es esta conversación, siendo un aporte esto para nuestro programa. Vamos a volver con la segunda parte de nuestra entrevista aquí con nuestro historiador Antonio Morales. Inicio del espacio publicitario y promocional. Grecos Producciones es una productora audiovisual especializada en la comunicación asertiva y publicitaria. Sus dos elementos claves son la música y el video. Grecos trabaja y utiliza sus equipos tecnológicos de última generación, como drone, cámaras 4K, luces y estabilizadores que ayudan en sus tomas para los diferentes artistas y clientes que trabajan con ellos. La productora orienta y acompaña para que su producto final supere todas las expectativas de sus clientes. Además, son especialistas en llevar su arte hacia los sentidos de sus clientes. Asociación de Artistas. Ayer, hoy y siempre del Cantón Mejía. Azarcame. Final del espacio publicitario y promocional. Estás viendo Voces Latinoamericanas.
Bueno, qué gusto. Seguimos conversando de esta época fascinante de la independencia de nuestro Machachi, el 11 de noviembre de 1820, y para ello tengo aquí a nuestro invitado de lujo, al señor historiador Antonio Morales. Vamos a seguir conversando, Antonito, de esta fascinante época de la independencia. Mi Antonito, en aquella época de la independencia, de la lucha independentista, ¿cómo estaba concentrada las parroquias eclesiásticas aquí en nuestro cantón hoy por hoy? Bueno, cada parroquia, doctrina o catequesis estaba a cargo de una comunidad. Por ejemplo, la de Aloasí, los de Santo Domingo, los curas de Santo Domingo, la de San Agustín, los de Uyumbicho, en Machachi los franciscanos, en Aloac también los de la Merced. Y esta era la configuración, llamémosle, del territorio, pero desde el punto de vista de las comunidades religiosas, que básicamente estaban encaminadas a saber cuántos habitantes tenían que tributar al rey. Uh-huh. Se decía que había una ubicación estratégica de un triángulo, que era Machachi, Aloasí y Aloac. Tal vez hay alguna otra parroquia en ese entonces. Bueno, la propuesta es para ubicar el antiguo asentamiento, el más lejano en el tiempo sitio del asentamiento. Entonces, entre este triángulo no se sabía dónde es, porque Machachi es más reciente que Aloasí y Aloac. Claro. Uno de los asentamientos, de acuerdo a la arqueología, más antiguos es Aloasí, el sector de la Tola, el sector, estos de acá son donde existe en cerámica más antiguo. Pero la investigación del Banco Central de 2002, que se realizó, más o menos se acercaba a que el asentamiento que se buscaba del antiguo Panzaleo está en el sector de la Zamora, en Culalabajo, porque ahí se puede ver cierta evidencia de cerámica y más que nada evidencia de bohíos, que sería lo que más acerca a ubicar asentamientos más lejanos en el tiempo. Bueno, estos trabajos de investigación cada vez van dando, ¿no?, frutos, cada vez vamos cambiando de a poco, bueno, no significativamente, pero se puede corroborar que así fue la historia propiamente. Mi querido Antonito, esa época independentista ya se vivió ya con habitantes mestizos, propiamente en lo que se refiere a Machachi, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿qué pasó con los habitantes indígenas? ¿Cómo estaba antes de aquello? Ya, ahí merece una acotación interesante, de que Machachi prospera en la época de la colonia justamente porque se asientan familias descendientes de los conquistadores. Y son ellos los que tienen las más grandes latifundios, estancias o mercedes de tierras como Chisinche, Hualilagua, Ayaurco, el Pedregal, etcétera. Y estas fueron las herencias de los latifundios que se repartieron en aquella época, las grandes familias que descendían directamente de España. Claro, de los la unión. Descendientes de los capitanes de la conquista. Por ejemplo, en esta parte de Aloasí había doña Mencia de Acosta. Doña Mencia era una indígena que se casó con el capitán don Juan de Acosta y eran dueños de todo lo que es esta parte de Miraflores. Tenemos lo que son estas haciendas al pie del corazón, La Moya. San Luis. Entonces hay una alianza también alianzas matrimoniales entre los descendientes de capitanes de la conquista y mujeres nobles de la nobleza indígena. Todo eso es un fenómeno que se va dando como en todas partes, y en función de eso tenemos que entender el proceso de mestizaje que se va dando por acá. Claro, y entonces podemos decir que también Machachi estuvo habitado por la raza Panzaleo, por la tribu Panzaleo. Sí, eso sí, me disculpa que no le terminé de contestar. Entonces, Machachi es, llamémosle, la cabeza de desarrollo de un poblado blanco mestizo. Y se abandona el asentamiento original, que sería el Panzaleo. Algo así, queda como reducto de población indígena y toda la franja que es desde Huitic por el río San Pedro hasta Cuendina. Ahí están ubicados los asentamientos indígenas que se podía ubicar, como lo dice claramente Miguel Salazar, hasta 1940, donde podía haber gente que hablaba quichua y que vestía a la usanza de los pueblos antiguos. Ahora hay una segunda oleada de
de blancos españoles empobrecidos a Machachi a finales del siglo XVIII. La corona les manda, la audiencia les expulsa de Quito porque son españoles empobrecidos por el juego de la baraja, la pinta o cualquier esas otras cosas. Y como eran una vergüenza en las arrabales de Quito, les mandan a Machachi. Y ahí es la segunda llegada de gente blanca que desplazan del territorio étnico de los indígenas a los verdaderos y dueños. ocupan ellos la... Entonces, por eso usted ve que hace 40 años alrededor de Machachi era prácticamente familias de apellidos castellanos, castizos, hispánicos. Claro. ¿No? Pero ese desplazamiento a la población se produjo y se les... ubicándoles en lo que es la parte del obraje, lo que es Pincho Cruz. Y justamente con esta llegada segunda de blancos a poblar acá, ellos le traen a la imagen del Señor de la Santa Escuela, porque no querían la imagen antigua de los indios, que era Mamá Virgen del Rosario. Claro, claro. Eso fue lo que nos impusieron prácticamente, ¿no? En definitivo, nuestras antiguas colonias, razas, tribus indígenas, propiamente los incas, que fueron los más grandes, que conquistaron hasta los nuestros, ¿no? Que conquistaron a los nuestros, a nuestra raza puruá, los más bravos de nuestro querido territorio del Ecuador. Mire, qué importante es llegar con esta conversación, que es un aporte y el conocimiento que nos ayuda cada vez a sentarnos y a reconocer desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es parte de nuestro espacio aquí en nuestro segmento de invitados. Mi querido Antuquito, un mensaje para nuestros queridos habitantes aquí del Cantón Mejía. También nos están mirando, por cierto, en Salcedo y en Ambato, mi querido Antonito. Bueno, la historia es para sentirla y para vivirla. Hace 202 años la localidad se levantó. Hoy también tenemos ese mismo espíritu, todos queremos paz, tranquilidad, todos queremos defender nuestra cultura, nuestro medio ambiente, es la misma lucha. Por eso la historia siempre tiene que ser viva, no, la historia no es un museo o algo para emocionarse viendo, sino para sentirla y para vivirla. Por eso me halaga y me da mucha expectativa ver cómo la juventud hoy se dedica a investigar nuestra historia, a investigar nuestra cultura, nuestra gastronomía, porque en función de eso estamos... no vamos a recuperar esa identidad de localidad que tuvimos, pero sí vamos a respetar lo que hicieron nuestros ancestros antes, con menos personas, pero con más valor, con más corazón, ¿no? Para defender esta patria y hace 202 años la tan ansiada libertad. Qué hermoso. Con esto pues nos estamos dando fin a nuestro segmento de entrevistas, un lujo de invitado, mi querido Antonito Morales. Espero que esta no sea la única vez que esté como invitado, vamos a seguirle teniendo acá para seguir conociendo nuestras raíces. Eso es todo en nuestro segmento.